Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. Este año fue aprobada la Ley 1805 de 2016, que modifica varios aspectos de la donación de órganos en el país. La noticia que se divulgó en los medios fue que por medio de esta ley todos los colombianos nos volvíamos donantes potenciales de órganos. Pero en realidad, y esto lo vamos a discutir en el programa, el eje de la reforma se basa en la limitación a que los familiares de una persona que murió puedan negarse a la donación de los órganos del fallecido. En ese sentido, los órganos de una persona no se donarían únicamente si la persona había dejado en vida un documento escrito y autenticado ante un notario público y radicado ante el Instituto Nacional de Salud. Solo en ese caso no habría donación, donde exprese su voluntad para no hacerlo. Y para entender el fondo de esta nueva ley, de la situación de donación de órganos en Colombia y el mundo y las consecuencias que puedan venir, invitamos a dos expertos a La Pepa. Ellos son Diana Alfonso, ella es médica coordinadora de trasplantes de la Clínica del Country, es médica de profesión y es especialista en donación. Bienvenida. Hola, Barrio, buenas tardes, ¿cómo estás? Y también tenemos a Alejandro Niño Murcia, él es consejero especial de la Sociedad Mundial de Trasplantes, es médico y es cirujano de trasplantes. Bienvenido. Bien, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Y con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Diana, ¿usted cómo recibió la noticia de esta ley? Pues digamos que hasta ahora la estamos procesando. Yo tengo la convicción que la ley tiene un objetivo muy altruista y muy necesario para el país, que es aumentar la tasa de donación de órganos y con eso disminuir la mortalidad de los pacientes en listas de espera. Sin embargo, la ley todavía tiene muchos vacíos, tiene vacíos jurídicos, tiene vacíos de procedimiento, tiene vacíos documentales. Muy probablemente a largo plazo tengamos unos resultados positivos. La ley lleva apenas un par de semanas que entró en vigencia y hasta ahora estamos viendo cómo la gente está recibiendo lo que reciben, pues lo que ellos entienden de qué se trata esta ley. Faltan muchas cosas. La ley como tal es una ley bien concebida, pero no está ajustada a nuestra realidad. ¿Cuál es esa realidad? O sea, ¿cuáles son esos aspectos que usted dijo, le faltó algo? Por ejemplo, tiene una bondad gigantesca y es que por primera vez desde que la donación está reglamentada en el país, tenemos una asignación de presupuesto para la promoción de la donación, que eso es educación de la población. Pero el país no está preparado para sacar ese presupuesto. De hecho, no hay de dónde sacarlo. Entonces, una ley de estas, antes de comenzar a regir, debe estar precedida por educación y sensibilización a la población. Así funcionan todos los programas de donación en el mundo. España, que es el líder en donación a nivel mundial, tiene una ley muy similar. Pero allá siempre se consulta con la familia. Y las tasas de donación son muy bajitas, porque siempre ha estado acompañada de educación y sensibilización a la población. Esto hace que aquí en Colombia las cosas no caigan tan bien, porque la gente y la población en general desconoce muchos de los aspectos técnicos de cómo funciona todo lo de donación de órganos en Colombia, y además estamos atacados por muchos mitos del voz a voz que corre en la población y que hace que las familias no quieran donar. Alejandro, ¿cómo vio la ley? No, es que yo creo que el problema es que a la ley se le dieron 6 meses para que se reglamentara. Esos 6 meses se cumplieron el 4 de febrero y durante esos 6 meses no se hizo nada. Como decía la doctora Alfonso, nosotros hicimos mucho énfasis durante el desarrollo de la ley que si esta ley no iba acompañada o precedida de una campaña muy fuerte de educación a la comunidad, podríamos tener efectos paradójicos. En Brasil, hace 10 años hicieron la presunción de donación y en el año siguiente fue tal el índice de gente que dijo que no quería ser donante que tuvieron que revertir la ley. En Chile también tuvieron una mala experiencia con la presunción de donación. Perú tampoco quiso irse al camino de la presunción de donación
Y en Guatemala hicieron una encuesta en una población indígena antes de emitir una ley y el 95% de los indígenas dijeron que ellos no querían ser donantes porque nunca les habían hablado de eso, no sabían qué era ni nada. Entonces, estas leyes, si no van acompañadas de un buen proceso de educación, pueden tener un efecto deleterio en la donación. Esperamos que no sea así, esperamos que tengamos un aumento de la donación, esperamos que podamos salvar más vidas trasplantando más gente en lista de espera, pero somos un poco escépticos de lo que va a pasar. Le pido que me espere un momento y vayamos a ver qué preguntan en la calle. Yo quisiera saber si ahora todos los ciudadanos somos donantes de órganos. Diana, no es claro en qué condiciones la ciudadanía es donante y en cuáles no. Y sobre todo, ¿qué es lo que cambia esta ley? ¿En qué condiciones sí con esta nueva ley, antes cómo era, y en qué condiciones no y antes cómo era? Bueno, la ley anterior contemplaba también la presunción legal. De hecho, la ley siempre ha dicho... ¿Presunción legal qué es? Para hablar presunción legal es que el Estado asume que a menos que tú digas lo contrario, vas a ser donante en caso de que cumplas los criterios. Gente también era donante sí. por defecto. Por defecto, en Colombia siempre hemos sido donantes a menos que expresemos lo contrario en vida. Digamos que la gran diferencia es que esta nueva ley hace explícita la prohibición de la familia en contradecir ese deseo o ese no deseo expresado en vida. Es decir, en este momento, si yo no digo en vida que no quiero ser donante, por defecto yo voy a ser donante siempre y cuando cumpla los criterios técnicos y clínicos para hacerlo. Antes la familia tenía la potestad de decir, él me dijo, él no quería, yo lo escuché que no le gustaba la idea. Entonces, por eso se solicitaba el consentimiento familiar para la donación, teniendo en cuenta que la familia era la forma de conocer el deseo de la persona en vida. Pero siempre se ha buscado que sea uno mismo quien decida qué quiero hacer yo o qué quiero que hagan con mi cuerpo una vez que yo fallezca. Antes de esta ley hubo mucha gente que firmó y tenía un carnet de donante. Inclusive así la familia se podía oponer. Desafortunadamente sí, el carnet ayudaba en algo a convencer a la familia, pero había familias que rehusaban la donación. En términos generales, de cada 10 donantes en todo Colombia, nosotros perdemos 4 donantes porque la familia no autoriza, pero hay regiones de Colombia donde este porcentaje es mucho más grande. En la costa atlántica este porcentaje puede subir de 9 de cada 10 donantes, la familia niega la donación. Esperamos que con esta ley cambie, pero reitero lo que dije antes, lamentamos que no haya sido precedida de un proceso muy fuerte de educación a la comunidad. Claro, entonces como lo decíamos también en la introducción, para aclarar a la gente que nos está viendo, el eje de esto es la familia. La familia, en teoría, pues digamos, en la ley ya no se puede oponer. ¿Usted qué problemas éticos ve ahí? Digamos que la ley está concebida para que se respeten las individualidades. Entonces, en ese sentido, uno puede interpretar la ley como que está respetando lo que usted quiere, no lo que quiere su familia. Cuando no ha habido esa expresión por parte de cada uno sobre qué quieren, cómo quieren terminar su vida, es cuando nosotros nos toca, digamos que nos toca hacer un proceso con la familia y tratar de llegar a unos acuerdos. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes que hay una familia en duelo, que están pasando por un momento muy duro y tenemos que respetar también eso. Nosotros somos humanos, somos médicos, pero somos humanos y conocemos también lo que es una tragedia familiar. Éticamente puede haber todas las discusiones que tú quieras. Cuando uno se va a la parte científica, clínica, médica y de procedimientos, hay cosas muy puntuales que no son discutibles y que uno le explica a la familia. Sin embargo, siempre con la parte ética vamos a tener muchos inconvenientes y de hecho lo hacemos muchas veces que a pesar de que sepamos que el paciente quería ser donante, pero hay una familia que férreamente se opone, nosotros preferimos perder ese donante que poner a una familia en un duelo mayor
a pasar por un proceso por el que definitivamente no están de acuerdo. Claro, uno siempre pinta como ese lado de la familia que se opuso, pero ¿por qué usted, Alejandro, no nos ayuda a ver un caso de éxito para ver la otra cara de la moneda? No, como le decía yo, en Colombia de cada 10 donantes, 6 familias entienden una disyuntiva que puede sonar un poco dura, pero es así. Cuando un ser querido de uno está en muerte encefálica, uno tiene 2 opciones: o donar los órganos y los tejidos y que esos órganos y tejidos generen vida y le den oportunidad de seguir viviendo a otras personas, o esos órganos van a ir bien a un horno crematorio a volverse cenizas o a un cementerio a que los gusanos dispongan de ellos. Es una disyuntiva que suena dura, suena cruel, pero es así de sencilla. Uno tiene que lograr transmitirle eso a la familia. Diana, ¿usted ve esa disyuntiva así? Sí, solo que hay un punto y es que todas esas razones no son tan fáciles de explicar en un momento duro como es la comunicación de la muerte de un familiar, porque cuando nosotros abordamos a la familia es cuando recién se le hace el diagnóstico de muerte encefálica al paciente. Entonces, entender eso en un momento caliente como eso es bastante complicado. Por eso es tan importante la educación y la sensibilización previa, que la gente entienda qué es muerte encefálica, porque muchas veces las negativas... ¿Qué es muerte encefálica? ¿Por qué no nos explica de una vez? Muerte encefálica es la única condición clínica en donde una persona puede llegar a ser donante de órganos. ¿Qué quiere decir? Que su cerebro dejó de funcionar absolutamente, perdió todos los reflejos lo que vitales. Se dice popularmente muerte cerebral. Muerte cerebral, es exactamente lo mismo. Sus órganos de aquí para abajo siguen funcionando de forma mecánica, que en el tiempo, tarde o temprano, también van a dejar de funcionar. Pero nosotros somos cerebro, básicamente somos cerebro, y todo en nosotros funciona porque nuestro cerebro así lo dispone. Una vez que nuestro cerebro deja de funcionar, el resto de cosas se van a ir apagando lentamente, mucho más lentamente que en el cerebro. Entonces esa es la única condición en la que un paciente puede ser donante. Esa condición, entender esa condición para alguien que no sea el personal de salud no es tan fácil. Es decir, es una persona que nosotros vemos en una cama de hospital conectada a todos los aparatos, con un ventilador, con unos movimientos respiratorios que no los está haciendo él, sino el ventilador, con unos signos vitales que están sostenidos por unas máquinas, por unos líquidos que se le están pasando, por unos medicamentos que seguramente le están sosteniendo tensión arterial, diuresis, etc. Entonces, el paciente parece que estuviera vivo, pero clínicamente y legalmente está fallecido. Una vez que se completa el diagnóstico de muerte encefálica, se declara el paciente fallecido, así esté conectado. Doctor Niño Murcia, usted levantaba la mano. Sí, es que es ahí donde nosotros hacemos énfasis en la parte de educación, porque no es fácil que un ser querido tuyo que por la mañana estaba perfecto, que salió de la casa, tu hijo, tu papá, tuvo un accidente y a ti te llaman del hospital a decirte que ese ser querido está en una condición de muerte encefálica y que si fuera eso quiere ser donante de órganos, cuando es la primera vez en su vida que le hablan de eso. De muerte encefálica, sí, de órganos, de donación. Nosotros siempre hemos creído que el trasplante de órganos es cierto en otras latitudes, que es cierto en Estados Unidos, es cierto en Europa. No, el trasplante es una cosa del día a día aquí en Colombia. Y eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Cuando usted dona, está ayudando a que otros colombianos puedan vivir más tiempo y con mejor calidad de vida. Ahí hay un tema cultural de fondo, doctora Alfonso, y implica como convencer a mucha gente, mejor dicho, transformar unas ideas alrededor de la muerte y convencerla de que donar órganos no implica desocupar a la gente o cosas de ese estilo. ¿Ustedes cómo ven ese tema cultural? Sí, la parte cultural es bien importante, sobre todo en nuestra sociedad, porque hay muchas negativas familiares que obedecen a lo que se llaman mitos y costumbres y creencias. Entonces, volvemos al mismo tema, la educación es absolutamente básica en esto, porque no es lo mismo que yo te explique en un momento duro como es el contarte el fallecimiento de tu mamá, de tu hijo, de tu hermano, y te explique un poco de cosas médicas que te van a aclarar un panorama, te van a poner el panorama completamente distinta a que lo haga en un momento en frío, en donde no hay una situación sentimental y emocional fuerte que te haga como perder las ideas. Aquí en Colombia a veces es muy frecuente, de hecho, hacen donaciones como parciales. Listo, sí, dono el corazón, el hígado, los riñones, pero no le toque los ojos. No quiero que le quite los ojos. ¿Por qué?
por ese Una tipo de afección. cosas culturales, porque creo que los ojos son... muchos de los mitos están alrededor del funcionamiento. La gente no entiende bien cómo es el funcionamiento, el procedimiento, qué tan profesional es. ¿Por qué no nos explica un poco cómo es ese procedimiento desde que una persona entra en muerte encefálica, como le decía la doctora, hasta que se dona el órgano a una lista de espera, a una persona que está en una lista de espera? Yo creo que la primera cosa que la gente tiene que entender es que el diagnóstico de muerte encefálica o muerte cerebral no lo puede hacer un grupo de trasplantes, lo hace un grupo que es absolutamente ajeno al grupo de trasplantes, porque venía la primera disyuntiva: usted no cuidó bien a mi familiar porque lo que le interesaban son los órganos. No, esa parte no. Los grupos de trasplantes o los coordinadores de trasplantes no pueden entrar a manejar un paciente hasta que no tenga un diagnóstico confirmado de muerte encefálica. Ese es el primer punto. De un tercero al médico, digamos, Sí, tratante. la ley dice que son especialistas en neurología, en neurocirugía, personas con 6 horas de diferencia los consentimientos de diagnóstico de muerte encefálica, los diagnósticos de muerte encefálica. O sea, dentro de las primeras 6 horas luego de la muerte. Sí, un diagnóstico a otro debe diferenciarse por lo menos 6 horas, a menos de que haya exámenes que sean como una gamografía cerebral, un Doppler, que muestren que no le está llegando sangre al cerebro de esa persona. Pero bueno, ese es el primer punto, que el diagnóstico de muerte encefálica nunca es hecho por un grupo de trasplantes. Cuando uno entra ya como grupo de trasplantes, entra a mirar que esa persona esté en las condiciones ideales. Es el acto superlativo de generosidad de la humanidad, la donación de órganos. Y por eso la inmensa mayoría de las religiones favorecen mucho el trasplante. Y lo otro es que los grupos de trasplante, las personas que vamos a hacer lo que se llama la obtención de los órganos o el rescate, tratamos con el máximo respeto a ese donante, porque entendemos que es muy importante para la familia el aspecto macroscópico después de que obtengamos los órganos. La gente, si dona los órganos, se le ponen unas prótesis en los ojos. Si donan los órganos intraabdominales, se deja de la mejor manera, con el mayor respeto por ese cadáver del cual obtuvimos unos órganos que van a salvar vidas. En esas listas de espera, ¿cuáles son los órganos que más urgencia necesitan? ¿Ustedes tienen eso identificado o no hay? Las listas más grandes son de riñón. Las urgencias se presentan más que todo en corazón y en hígado. Son los órganos que más, digamos que con mayor urgencia se requiere el trasplante. Es decir, el riñones es como de unas enfermedades que llevan más, digamos, crónicas, corazones, momentos... Es que la diferencia con ¿precisos? el riñón es que existe una máquina de diálisis que puede sustituir parcialmente la función del riñón. En cambio, no hay una máquina que sustituya parcialmente o temporalmente la función del corazón o del hígado. Por eso, cuando uno le falla el corazón o el hígado, entra en una estatus de emergencia para trasplantes. También lo ideal es que nadie llegue en esos procesos de urgencias, sino que sean pacientes que llegan mucho más estudiados, más preparados y no en una condición tan crítica para el momento de realizarse un trasplante. Bueno, los invito a ustedes dos a ver cuál es la pepa de este asunto. Doctor Alfonso, esto es un debate que tiene muchas aristas, pero ¿cuál es la pepa, digamos, que debería estar funcionando para que esta nueva ley supere, digamos, ese efecto mediático y se traslade a un uso efectivo de los órganos de mucha gente que muere y que puede ser utilizados para que haya vida? Yo creo que el punto principal es básicamente la educación a la población. Y la educación va desde en qué consiste la donación, cuáles son las condiciones para que uno pueda llegar a ser donante, en qué momento se va a hacer la donación, tumbar todos los mitos que hay alrededor de la donación, del tráfico de órganos, sacarle de la cabeza a la gente todas las novelas y las películas que ven alrededor de esto, que para la televisión es un tema muy taquillero, pero está muy alejado de nuestra realidad. O sea, ¿no es verdad que puede haber una cosa así como que trafiquen órganos a lo largo del continente o algo así, o no, doctor? Pues en días recientes la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano organizó una reunión al respecto con 70 expertos de todo el mundo, de los cuales solo 40 éramos médicos, el resto eran periodistas, fiscales, abogados, gente de todos los campos,
para trabajar específicamente en este tema del tráfico de órganos. Y una de las conclusiones fundamentales es que la primera presentación era una presentación del 2005 y mostraba el mapa de Latinoamérica y Colombia estaba, el mapa de Colombia en lila, porque en el 2005 Colombia era un problema. Y ahora... ¿Un problema en qué sentido? En que nosotros trasplantábamos muchos pacientes extranjeros. Colombia pasó de hacer el 16.1% de sus trasplantes en pacientes extranjeros. El año pasado no se hicieron sino... O sea, extranjeros que venían a recibir un riñón, por ejemplo. Exactamente. En el 2004 a menos del 1% el año pasado. En Colombia se hicieron... ¿Qué cambió? La ley, hubo un control por parte del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio, y ahora tú no puedes trasplantar a un paciente extranjero hasta que no se demuestre que en todo Colombia no hay una persona que ese órgano le sirva. Y yo creo que eso es fundamental y no podemos dejar que nada vaya contrario, porque es que los órganos siempre la cantidad de órganos disponibles siempre va a ser menor de los órganos que necesitan para trasplantarse. ¿Cuál fue la conclusión principal en Roma? La conclusión principal en Roma, yo diría que fue que hay que combatir todos los eslabones del tráfico de órganos. El intermediario, el potencial donante, el médico que hace el trasplante, el que compra el órgano, el que recibe. Hay que trabajar en todos esos eslabones de la cadena para acabar con eso. A mí me impactó mucho oír de personas de África que en su afán de llegar a Europa están vendiendo sus órganos en Líbano, en Egipto, con cifras reales de hoy, de ahora. Venden sus órganos en Líbano o en Egipto, se realizan trasplantes a pacientes extranjeros y con esa plata ellos tratan de llegar a Europa. Yo creo que eso es una infamia de la humanidad. Usted hablaba de temas de educación. La educación puede ser cualquier cosa, puede ser un cartel a la entrada de las clínicas, o puede ser una campaña televisada, o puede ser hasta donde se quiera. ¿Usted cómo se imagina esa educación eficiente? Yo creo que la forma más eficiente de educar a la población colombiana es la televisión. Es la forma masiva que hemos visto que funciona mucho. Desafortunadamente lo hemos visto en contra de la donación en los últimos años. Creo que es la forma de llegar a la gente, sobre todo de todos los estratos. ¿Cuál es ese mensaje que usted mandaría? Que miren, aquí en Colombia todavía pensamos mucho en el tráfico de órganos, pero no como lo hablábamos ahorita, como lo decía el doctor Niño, de los extranjeros. La gente no piensa en eso, la gente piensa es que uno saca el riñón y va a la esquina y lo vende, o tiene en la puerta a quien le va a comprar. Ese tipo de cosas no suceden. No sucede nada de las novelas que han visto en televisión en donde sacan un riñón en un garaje. Estas son cirugías de alta complejidad con personal súper especializado que necesitan todas las condiciones para que las cosas funcionen. Si un órgano no es sacado en las condiciones que se necesitan, ese órgano no va a servir para nada, no va a servir para ser trasplantado. ¿Cuál es su mensaje, doctor? Yo creo que el mensaje es que la comunidad entienda que después de una condición de muerte cerebral o muerte encefálica, generar vida es un camino ideal y que muchas personas se benefician de un solo donante. Doctora Diana, doctor Niño, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa, y a todos ustedes recuerden que este programa es una alianza entre lasillavacía.com y Canal Capital. Si quieren que hablemos de algún tema acá con dos expertos como los de hoy, por favor escríbanos a nuestras cuentas @lasillavacía o @Canal Capital con el hashtag o numeral La Pepa, y ahí nos cuentan y nosotros traeremos a dos expertos. Hasta la próxima.